Buenas tardes, hermanos en Cristo y amigos que están con nosotros en el día de hoy. Para mí es un grato placer estar delante de ustedes predicando la gloriosa palabra de nuestro Señor. Quisiera comenzar invocando el nombre de nuestro Dios, implorando por su ayuda, asistencia en este momento. Padre, te necesitamos. Señor, somos débiles, quien te habla lo es. Ministra, oh Dios, a través de este débil instrumento, para que aquellos que están escuchando tu palabra, que también son débiles, Señor, puedan ser fortalecidos. Oh Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones a tu palabra. Y si alguno incluso aún no te conoce y está escuchando tu palabra, atráelo a ti, Señor. Atráelo a ti y rescátalo del infierno. Te lo imploramos en Cristo, tu amado Hijo. Amén. Quisiera comenzar haciendo alusión a una publicación que la afamada revista Forbes dedicó a propósito de su 75º aniversario. Dedicó toda la publicación a un solo tema, el cual era el siguiente: ¿por qué nos sentimos tan mal cuando lo que tenemos es tan bueno? ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando lo que tenemos es tan bueno? La observación era que si los estadounidenses viven mejor que cualquier persona en el planeta, ¿por qué están tan deprimidos? Ciertamente nosotros en este lado del mundo no vivimos con la misma opulencia que el pueblo estadounidense. Sin embargo, somos una generación privilegiada. Pertenecemos a la generación que en la historia de la humanidad ha poseído mayores recursos, mayor conocimiento científico y mayor entretenimiento. Pero a la misma vez, de la misma forma, somos la generación que ha experimentado mayor grado de confusión en cuanto a su identidad, en cuanto a su dirección y propósitos en la vida. Somos la generación más desorientada de la historia. Acerca de esto, cierto periodista estadounidense escribió un libro titulado La paradoja del progreso: cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor. Y entre las muchas cosas que dice está la siguiente: la gente no se siente mejor hoy, sino peor. En todo Estados Unidos y Europa, la incidencia de la melancolía clínica ha aumentado en sincronía inquietante con el aumento de la prosperidad. La depresión unipolar, que es simplemente la condición en la que una persona siempre se siente triste, es hoy 10 veces más grande que hace 50 años. De manera que hay cierta paradoja aquí. Por un lado, somos la generación que más ha avanzado en la historia de la humanidad, pero por el otro, somos la generación más desorientada que ha vivido en cualquier época de la historia. Naturalmente que esto no es una casualidad, esto no es fortuito. Esta generación, la cultura predominante, le ha dado las espaldas a Dios y a su palabra. Ha renegado de la cosmovisión bíblica del mundo y ha adoptado otras cosmovisiones de la realidad. Naturalmente eso trae consecuencias. Naturalmente eso ha provocado el actual estado de cosas. Con Dios fuera del escenario, cada persona ahora es dueño de su destino, capitán de su propio barco y libre para decidir el destino de su existencia. Y de eso quiero hablarles en la tarde de hoy. El hombre buscando sentido, el hombre en busca de sentido. Cada persona, cada ser humano que vive sobre la tierra busca un propósito para vivir, busca una razón de vivir. Incluso los que dicen que no hay propósito en la vida tienen ese propósito implícito, que no lo hay. Ahora bien, ¿tiene la Biblia algo que decirnos respecto a esto? ¿Tiene la Biblia algo que decir respecto a esta forma de ver
la realidad? Por supuesto que sí, y mucho. De hecho, hay un libro en la Biblia dedicado a visualizar la experiencia humana vista desde esa perspectiva. Al hombre desde la perspectiva de que Dios no existe, o más bien la realidad vista solamente en términos terrenales. Me refiero al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en una época de su vida en la que había experimentado una espiral descendiente de inmoralidad, de idolatría y de cinismo. Es uno de los libros más inquietantes de toda la Biblia, en el cual nos topamos con declaraciones que parecen contradictorias con el resto de la Escritura. Más de uno se ha preguntado, ¿cómo este libro está en la Biblia? ¿Cómo un libro así, que hace ese tipo de declaraciones, pertenece a la revelación de Dios? En las páginas de este libro, el predicador, como se hace llamar el autor, representa la perspectiva de un hombre que analiza la vida solo por lo que ocurre debajo del sol. Frase que se repite 29 veces a lo largo de todo el libro. Y esta frase lleva la idea de cosas o una perspectiva de la vida en la que no toma en cuenta a Dios ni la vida después de la muerte. Tan solo piensa en las cosas que ocurren en el aquí y el ahora. Al examinar la vida de esta forma, llega a la conclusión de que todo es vanidad. Esta palabra sugiere algo efímero, algo fugaz, algo pasajero. Y aparece unas 35 veces en todo el libro. Algunas versiones la traducen como correr tras el viento. Pero al leer el libro nos da la impresión de que el autor está sufriendo un episodio de depresión clínica. Es como si dijéramos, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué dice eso? Algunos han dicho que Eclesiastés es el único libro de la Biblia que se escribió un lunes por la mañana. ¿Se ha levantado alguna vez un lunes por la mañana con este tipo de actitud que aparece en el libro de Eclesiastés? Pero el libro aborda cuestiones importantes de la vida humana. De hecho, hace preguntas que el hombre de hoy sigue haciéndose todavía. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué sufro? ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay alguna diferencia en la forma en que vivo? ¿A Dios le importa lo que está sucediendo aquí en la tierra? Repito, son preguntas que el hombre del siglo XXI se sigue haciendo. Por eso, el libro parece tan actual como el periódico de la mañana. De hecho, este libro es tan actual que en los capítulos 1 y 2 se nos presenta al hombre persiguiendo justo las mismas cosas que el hombre moderno persigue. El autor de Eclesiastés nos va a presentar en los primeros 2 capítulos del libro una búsqueda insaciable por sentido, buscando en diferentes cosas obtener de ellas valor, propósito, sentido para su vida. Cosas que el hombre moderno también hace, también desea. Así que yo quiero leer los versículos 12 y 13. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Yo me dije, he aquí, yo he engrandecido, versículo 16, y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén, y mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. En primer lugar, vemos la búsqueda del conocimiento. Salomón trató de encontrar en el conocimiento sentido, razón, propósito para su existencia. Y notamos, como palabra de aclaración, que la frase o la palabra sabiduría no es usada en el mismo contexto o de la misma forma que en el libro de Proverbios, que tiene el significado de conocimiento de Dios o temor de Dios. Más bien, según el contexto del libro, la palabra implica sabiduría o conocimiento propiamente humano, todo lo que está al alcance del ser humano o cualquier área del saber que el hombre pueda dominar. Entiéndase
la sabiduría humana. Las dos palabras que el predicador utiliza aquí como buscar y escudriñar también son significativas porque nos dejan la idea de una búsqueda profunda y amplia. De manera que Salomón quería al mismo tiempo profundizar en diferentes cosas, pero tener un conocimiento muy amplio de la realidad. En Primera de Reyes, capítulo 4, se nos describe de forma más precisa los conocimientos del rey Salomón, pero en sentido general podemos decir que el rey poseía sabiduría en diferentes ámbitos del saber, conocía de ciencias, específicamente la zoología o la botánica también, conocía de artes, compuso proverbios, compuso canciones. Pero al mismo tiempo el rey era reconocido como el hombre más sabio de su época y poseyó un conocimiento superior a cualquiera que haya vivido antes o después de él, según la palabra, exceptuando lógicamente a nuestro Señor Jesucristo. Salomón, por decirlo de algún modo, tenía el reconocimiento de sus pares, tenía la autoridad para hablar y a la vez tenía la capacidad para tratar los temas. Salomón era un intelectual, un erudito. Si Salomón hubiese vivido en nuestra época, sería autor de decenas de libros, sería catedrático universitario de las mejores universidades del mundo, escribiría muchísimos libros y visitaría muchísimos países dando conferencias. La gente pagaría por escuchar al rey Salomón hoy día. Sin embargo, el conocimiento no satisfizo las expectativas del rey Salomón. Versículo 15 del capítulo 1. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. El conocimiento humano, y es la expresión al parecer de Salomón, tiene sus límites. Hay cosas que definitivamente exceden nuestro escrutinio. Por más que Salomón buscó entender su mundo, hubo cosas con las que no pudo. Y esto podrá variar de generación en generación, de civilización en civilización, pero siempre y en todas las épocas el hombre ha desconocido mucho de la realidad. De hecho, la mayor parte de la realidad. Versículo 17. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. A mayor conocimiento, mayor angustia, mayor dolor. ¿A quién no le ha pasado que habiéndose enterado, habiendo conocido ciertas cosas, luego piensa, yo era más feliz cuando las desconocía? Hay veces cuando el conocimiento, en vez de traer alegría, trae dolor, trae angustia. De hecho, el hecho de que podamos saber cómo funciona el mundo no necesariamente nos dará mejoría de vida. El sabio muchas veces se angustia más que el ignorante porque sabe lo que está sucediendo al menos, pero no puede controlar o no puede arreglar su realidad. Capítulo 2, si saltamos al capítulo 2, versículo 12, Salomón dice, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Versículo 15, entonces me dije, como le sucede al necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Aquí Salomón hace alusión a la muerte. Salomón dice, de la misma forma que morirá el necio, de la misma forma que morirá aquel que nunca ha hecho ningún esfuerzo por comprender su mundo, aquel que nunca ha deseado aprender nada, yo que he dedicado horas y esfuerzo, también moriré. Y se esfumará todo mi conocimiento. Recuerda, Salomón está mirando la vida desde la perspectiva mundana, terrenal, sin considerar la eternidad, sin considerar a Dios en este momento. Y viéndolo de esa manera, viéndolo de esa forma, tiene sentido. Tiene sentido porque la muerte, como alguien ha dicho, es el gran nivelador. No importa lo mucho que sepas, un día morirás igual que alguien que sea completamente analfabeto.
Algunos dirán, no, los sabios nunca mueren. Los sabios serán recordados, serán leídos, serán admirados por siempre. Salomón dice, un momento, versículo 16 del capítulo 2, no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como muere tanto el sabio como el necio. Ponte a pensar en las personas que han trascendido a su generación. ¿Cuántos son? De entre todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad, la mayoría de nosotros moriremos sin pena ni gloria, terrenalmente hablando. Y no seremos recordados más que por un puñado de personas que fueron parte de nuestro círculo más íntimo. Y por un poco de tiempo mientras ellos estén sobre la tierra. Ciertamente que nuestra memoria será olvidada. Durante todas las épocas, los hombres han tratado de encontrar en el conocimiento algo que les dé sentido y propósito. De hecho, muchos han tratado de encontrar en él la respuesta a todas las preguntas de la existencia humana. Por eso, el celebrado matemático Bertrand Russell decía, lo que la ciencia no puede descubrir, la humanidad no conseguirá conocer. De verdad. De verdad. Ciertamente que la humanidad ha podido comprender su mundo de mejor manera, pero preguntas importantes como ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estoy aquí? Continúan siendo hechas y sin respuestas por parte de la filosofía materialista. Otra de las cosas que la gente ha esperado del conocimiento es que eliminará todos nuestros problemas. Esta confianza en el conocimiento motivó a un ex primer ministro de la India a decir, la ciencia sola puede resolver los problemas del hambre y la pobreza, de la locura y el analfabetismo, de la superstición y las costumbres y tradiciones degradantes, de vastos recursos que se malgastan en un país rico habitado por gente hambrienta. El futuro pertenece a la ciencia y a aquellos que se hacen amigos de la ciencia. Por igual, a través de la ciencia, sin duda que se ha logrado mucho. Pero nuestros problemas parecen ir en aumento, no en disminución. La ciencia no ha resuelto los problemas fundamentales del hombre y de su sentido de propósito. Algunos dirán, no, el conocimiento nos hará mejores personas, porque ellos entienden que el problema fundamental del hombre es la ignorancia. Y por tanto, si lo educo, si lo formo, tendré mejores ciudadanos. Esto podría ser cierto si el holocausto judío se llevara o se hubiese llevado a cabo en un país de la franja africana y no en uno de los países más ilustrados de Europa. Ciertamente a veces educar a las personas lo que nos va a dejar son con crímenes más sofisticados, más ideados y planificados. Pero es probable, hermanos, que muchos de nosotros no tengamos las aspiraciones de llegar al conocimiento, al expertise, a la profundidad que ciertamente logró el rey Salomón. Pero piensa por un momento, ¿cuántas veces y en qué momentos, en qué circunstancias tú y yo hemos deseado relevancia? Hemos deseado reconocimiento en medio de nuestros pares, en nuestros campos de acción. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestros campos de estudio. O puede ser que por medio de un grado académico, una maestría, un posgrado, un doctorado, nosotros querramos adquirir ese reconocimiento. Por medio de una profesión también puede ser, cuando estas cosas buenas que lo son, se convierten en el sentido de nuestra existencia, en nuestra principal causa de identidad, comenzamos a pecar del mismo problema que el rey Salomón. El primer experimento, la primera búsqueda del rey ciertamente resultó en un fracaso. Aquello que esperaba encontrar por medio del conocimiento no lo encontró.
pero decidió buscar en otro lado. Salomón se puso a pensar, el conocimiento no me ha dado la satisfacción, no me ha dado el sentido de bienestar que yo pensaba que me daría. Me quedó mal, me falló. El conocimiento me desilusionó. A partir del verso 1 del capítulo 2, Salomón comienza a buscar en otro lugar, y quiero leer de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, que traduce este pasaje de la siguiente manera. Vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Decíamos al principio que Salomón parece haber escrito este libro un lunes por la mañana. Bueno, esta parte parece que se escribió el viernes por la noche. Aquí Salomón está adoptando la muy popular filosofía hedonista. Y para aquellos que no están familiarizados con el término, podemos resumir sus postulados con la declaración: si se siente bien, hazlo. Los hedonistas proponen el placer como la meta máxima de la existencia humana. Veamos entonces la colección de placeres a la que Salomón se dedicó en el capítulo 2. En primer lugar, versículo 3. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino. Llámame atención esa frase, estimular mi cuerpo. Y ciertamente los hombres han buscado diferentes maneras de estimular su cuerpo con diferentes placeres. Ese es un camino peligroso porque ciertamente cada vez se requerirá de un placer mucho mayor para llegar a un grado de gratificación mayor. Y eso ha llevado a los hombres por diferentes vicios a lo largo de la historia. Salomón buscó placer en los logros, versículos 4 al 6. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Estos proyectos en la antigüedad eran vistos como una forma en que los reyes realzaban su grandeza, como una forma en la que ellos confirmaban su poder. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para gloria de mi majestad? Salomón, por decirlo de un modo, intentó hacer un pequeño paraíso, tratando de satisfacer cada uno de sus deseos. Pero Salomón también buscó placer en las posesiones. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Este hombre no solo disfrutó de los mejores vinos, no solo construyó los mejores edificios aquí, sino que tuvo todo lo que deseó. De hecho, algunos han valuado el oro de Salomón al precio del día de hoy, han llegado a la conclusión de que equivaldría a $2 billones solo en oro. ¿No es este el tipo de cosas que hace feliz a la gente, tener muchas cosas? Muchos de los comerciales que nosotros vemos hoy día en la televisión nos dicen eso. Nos dicen que si tenemos el último modelo en el vehículo o el último modelo del celular o la última casa, seremos felices. Nos bombardean con información de que entre más cosas adquiramos, más grande será nuestra satisfacción. El principio obviamente es, tú eres o tú lograrás la felicidad teniendo cosas, poseyendo cosas. Salomón, hermanos, fue una de las pocas personas que pudo decir, lo tengo todo. La pregunta es, ¿pudo obtener de esas cosas la satisfacción que buscaba? Salomón también buscó placer en la diversión, versículo 8, segunda parte. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Aquí no tenemos que abundar demasiado. Salomón poseyó 1000 mujeres y buscó placer en ellas. Tenía lo que hoy se denomina salud, dinero y amor. Logró el gran sueño americano, todo lo que podamos decir.
De hecho, Salomón dice en el versículo 10 del capítulo 2, y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Y ni privé mi corazón de ningún placer. Salomón era una mezcla extraña entre un premio Nobel y una estrella de Hollywood. Era un espécimen extraño, raro. Disfrutó la vida al máximo, buscando en diferentes áreas de la vida satisfacción, disfrute, sentido, bienestar. Y no es preciso decir lo relevante que es esto para nosotros hoy día. Ya he dicho que nuestra cultura nos bombardea, estamos inmersos en una cultura consumista que nos dice tú eres lo que tienes y vales por lo que posees. Ahora, quisiera hacer un alto aquí y responder una pregunta que podría estar en la mente de muchos. La pregunta sería, ¿acaso no puedo divertirme o comprar cosas? ¿Eso es malo? ¿Es malo tener diversión y posesiones materiales? ¿Es el placer malo? No hay nada malo en ninguno de estos placeres per se que Salomón disfrutó si se mantienen en el lugar apropiado. Lo que estamos hablando, recuerda, es del propósito de nuestra existencia, lo que define nuestra identidad. Si estas cosas son las que definen tu identidad, si estas cosas son el objeto de tu adoración, tu meta máxima en la vida, sí hay un problema. Déjame mencionarte, a propósito de eso, dos grupos de personas que habían en la antigua Grecia y quizás esto nos pueda dar un poquito de luz acerca de cómo el placer es visto. Estaba un grupo llamado los epicúreos y por otro lado estaban los estoicos. No te preocupes por mencionar o memorizar sus nombres. Los estoicos consideraban que los deseos, incluidos el placer, eran irracionales. Y por tanto, su meta, su propósito era evitarlos. Procuraban vivir de una forma apática hacia los deseos. Los epicúreos pensaban diferente. Para ellos, la meta máxima de la vida era el placer, disfrutar de todo lo bueno y evitar a toda costa el dolor. No tengo que decirte cuál sería el grupo más popular el día de hoy. Pero ¿cuál sería de estos dos o de estas dos posturas la más correcta? Ninguna. Ninguna de las dos. Ciertamente el placer es un don de Dios creado por Él para el disfrute de sus criaturas, pero no para ser colocado como el objeto máximo de nuestra existencia. C.S. Lewis, quien escribiera un libro titulado Cartas del Diablo a su sobrino, registra, por decirlo de algún modo, la correspondencia entre dos demonios que buscaban descarrilar a un nuevo creyente en Cristo. Y en su capítulo 9 pone en boca del experimentado Scrútupo lo siguiente: yo sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro, refiriéndose a Dios. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Debemos ver el placer como el regalo de un Dios bondadoso que quiere la felicidad, el disfrute de sus criaturas, pero que no quiere que eso ocupe el lugar primordial de nuestras vidas porque no están diseñados para eso. El placer no puede darte lo que solamente el Creador puede hacer. Las cosas creadas no tienen el poder de satisfacer tu alma. Salomón se dio cuenta de ello también. Y veamos entonces la desilusión del placer. Habiendo visto la búsqueda del placer, veamos la desilusión. Y en el versículo 2, él había dicho ya, dije de la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto?
Cuando leemos estas expresiones, nos parece notar un desencanto en Salomón, como si había sido desilusionado por algo que esperaba. En cierta forma, todo placer tiene ese desencanto. Luego de experimentarlo, sentimos cierta insatisfacción, cierto malestar, porque quizás no llenó nuestras expectativas o porque quizás queremos prolongar ese placer. Y eso no es posible. Salomón añadió acerca de sus posesiones, versículo 18 del capítulo 2. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después del rey. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. Aquí Salomón otra vez saca a luz la muerte y dice, un día yo voy a morir. Un día todo lo que yo poseo va a parar a manos de un extraño posiblemente o de un familiar, pero el punto es que no podré llevarme absolutamente nada. Lo que tengo no será mío por siempre. ¿Recuerdas a Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Salomón otra vez cita la muerte y dice, la muerte va a estropear mi gozo. Versículo 22, pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Versículo 23, porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, y ni aun de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. Salomón se pone a pensar no solamente en que un día tendrá que desprenderse de su riqueza por la muerte, sino en que aún durante su vida mantener esas riquezas se torna tedioso y doloroso. Más adelante, él dice que a los ricos no les deja dormir la abundancia. A propósito de eso, leí hace un tiempo que los multimillonarios chinos duermen en promedio 6 horas y media a la semana. 6 horas y media a la semana. Al rico no le deja dormir, la abundancia. Al parecer, esa obsesión por mantener sus riquezas, por multiplicarlas, crea más malestar que bienestar. Y aquellos que han pasado y que han poseído pueden dar testimonio de ello. Quizá alguno puede estar pensando, bueno, yo no tengo el problema de Salomón. Yo naturalmente no tengo los recursos que él poseyó, no puedo tener acceso a los placeres que él experimentó, por tanto, ese sombrero a mí no me sirve. Pero un momento, mi hermano. Este pasaje, este texto y otros que hay en la Biblia no fue escrito para los Jeff Bezos del mundo. No fue escrito para los Bill Gates del mundo. Este pasaje fue escrito para nosotros, para los creyentes en Jesucristo, que estamos expuestos también a poner nuestro corazón en las cosas materiales. Otra vez, quizás tú no tengas la oportunidad de disfrutar las cosas que Salomón disfrutó, de adquirir las cosas que Salomón adquirió, pero es probable que seas tentado a poner el corazón en las cosas terrenales, incluso no poseyéndolas. De hecho, Jesús no estaba pensando en jeques árabes, ni se dirigió a ellos cuando dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No fue a ellos que le dirigió esto. Hermano, no creas la mentira tampoco de que eres más porque posees más, ni que eres menos porque posees menos. Tu valor como persona no está ligado a lo que tienes o a lo que no tienes. Tu valor está ligado, tu identidad está ligada a tu Creador. Estás hecho a la imagen de Dios, eres hijo de Dios en Cristo, rescatado por su sangre, hecho nueva criatura en Él. Tú eres eso que Dios dice que eres, no lo que posees. Ahora, ¿cómo saber si estoy siendo poseído por estas cosas? ¿Cómo saber si estoy siendo poseído por mis posesiones o poseído por mi deseo de placer? Algunas preguntas pueden ayudar.
¿Vives para este tipo de cosas? Cuando las cosas van mal, cuando las cosas salen mal en tu vida, ¿en qué te refugias? ¿Qué cosas te desahogan? ¿Qué cosas hacen que olvides los problemas? Algunos utilizan el alcohol, otros utilizan algún tipo de estimulante que le haga olvidar los problemas de la vida. ¿Qué tú haces, hermano? ¿Qué cosas te producen más pasión? ¿Qué cosas anhelas más? ¿Qué es lo que te causa soñar despierto? ¿De qué hablas con más frecuencia? ¿Cuáles son las cosas con las que sueles conversar, con las que sueles entretenerte cuando estás con tus amigos? Si te encontraras con un genio de una lámpara y te dijera, pide un deseo, ¿qué dirías? ¿Qué pedirías? Piensa por un momento, ¿cuál sería tu respuesta ante ello? Algunos también podrían objetar, es que Salomón se desilusionó de sus placeres y posesiones porque Salomón vivía en una época en que ciertamente no había demasiadas cosas que poseer. Por más dinero que tuviera, lo que podría comprar sería un camello, nunca un Ferrari. No podría tener un yate, ni un avión, ni un penthouse. Salomón no podría tener nada de eso y ciertamente no lo tuvo. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de aquellas personas que sí lo han tenido? ¿Qué hay de aquellas personas que sí han experimentado con estas cosas y han visto, al igual que Salomón, esa desilusión? Yo quisiera citar solamente una. El atleta profesional Tom Brady, mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa en el fútbol americano, ha ganado más supertazones que nadie en la historia, reconocido por todos como el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Este hombre es considerado también una de las personas más influyentes de su país, millonario, obviamente, y para colmo casado con la supermodelo mejor pagada del mundo. Un cuento de hadas, literalmente un cuento de hadas. Sin embargo, en una entrevista en televisión nacional, el presentador se dirigió a él y le dijo, ¿cómo describirías tu vida? O sea, ¿qué se siente vivir en este cuento de hadas? Su respuesta impresionó, sorprendió a todo el mundo, porque él dijo lo siguiente, oh hombre, qué bueno es, alcancé mi objetivo, mi vida es un sueño, pero yo pienso que tiene que haber más que esto, dice él. Me refiero a que esto no puede ser todo. ¿Qué más puede haber para mí? Se pregunta. A lo que el presentador responde, ¿y cuál será tu respuesta? ¿Cuál será la respuesta de esa pregunta? Y él dice, ojalá supiera, ojalá supiera. Fíjense cómo un hombre que lo tiene todo, en términos modernos, puede llegar incluso a la misma reflexión, a la misma conclusión de Salomón. Las cosas materiales, los deseos, los placeres, pueden entretener, pero no satisfacer. Pueden entretenernos, pero no satisfacernos del todo. Hacia el final de su libro o de su capítulo, Salomón hace una declaración interesante, versículo 24 del capítulo 2. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Y fíjense ahora, esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Interesante. Esta también es una característica del libro de Eclesiastés. Hay una tensión entre la vida debajo del sol sin tener en cuenta a Dios y por un momento también el predicador, Salomón, reconsidera y piensa, la vida con Dios se ve distinta. Hay un contraste. Por un lado, no hay sentido cuando se saca a Dios de la ecuación y cosas como el trabajo, el placer, el conocimiento se vuelven tediosas, se vuelven insatisfactorias. Pero por otro lado, con Dios en la escena, cosas rutinarias de la vida como comer, beber y trabajar se vuelven satisfactorias y productivas. ¿Cuál es el punto? Dios hace la diferencia.
Dios hace la diferencia, no lo que yo hago, no lo que yo tengo, no lo que yo puedo disfrutar. Es Dios que permite que el hombre pueda disfrutar lo que tiene, sea mucho, sea poco, sea medio. Dios da alegría al corazón del hombre, no las cosas creadas. Salomón tenía razón. Salomón tenía razón. La vida que persigue los placeres es inútil, no nos llevará a donde nosotros esperamos. No nos dará lo que promete, mis hermanos. No nos dará lo que tanto anuncia dar. Nos deja desilusionados, nos deja desencantados, hastiados incluso. Estas cosas no pueden hacer eso porque no están diseñadas para eso. No pueden satisfacer, no pueden dar sentido de plenitud perdurable porque no fueron diseñadas para eso. Alguien decía, esas cosas nunca fueron creadas para ser finalmente satisfactorias para aquellos creados solo para ser finalmente satisfechos por Dios. Repito. Estas cosas nunca fueron creadas para ser finalmente satisfactorias para aquellos creados solo para ser finalmente satisfechos en Dios. Como decía Agustín, oh Señor, tú nos has creado para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Siempre habrá una insatisfacción, una melancolía, un vacío en el corazón del hombre que saca a Dios de la escena y no verá sentido, razón ni propósito en absolutamente nada en su vida. Es Dios que le da sentido aún a las cosas insignificantes de la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, personas que vivimos para nuestros placeres, llegar a ser personas que podamos disfrutar no solamente de las cosas buenas de este mundo, pero más que eso, disfrutar de Dios? Solo hay una manera, solo hay una forma y comienza con alguien que lo hizo por nosotros. Me explico. Jesucristo vino al mundo y vivió la vida que a Dios le agrada, buscó la gloria de Dios, se deleitó en obedecer al Padre, para que el Padre entonces se deleite en nosotros. Por cierto, ¿qué pasaría si Jesucristo hubiese propuesto como forma de vida la visión del predicador en Eclesiastés? ¿Qué pasaría si su sentido de identidad hubiese radicado en la búsqueda constante del placer? ¿Hubiese ido a la cruz? Naturalmente que no. Pero Jesucristo fue a la cruz y por eso nosotros fuimos salvados. Él resucitó entre los muertos para darnos vida plena, para darnos plenitud de vida. Y la única forma en que podemos de verdad disfrutar de Dios es a través de la confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor. Lo único que podemos, decía alguien, traer a la mesa es nuestros pecados, por los cuales podemos pedir perdón. Jesucristo es la única esperanza para esta vida y para la próxima, y el único que nos permitirá disfrutar de la comunión verdadera, aquella comunión que va a satisfacer todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas. Como dice el catecismo, el bien o el propósito final del hombre no es solamente glorificar a Dios, es disfrutar de Él por siempre. Y Jesucristo ha prometido que una vez regrese va a restaurar el orden creado, de manera que no solamente disfrutemos a Dios, sino que disfrutemos la creación, pero en el lugar correcto por el cual fue diseñada por Dios. Primero buscaremos felicidad verticalmente y luego disfrutaremos horizontalmente. Si alteramos el orden, vendrá el hastío, vendrá la desorientación, vendrá el pesimismo que caracterizó al predicador. Dios permita que todos nosotros podamos buscar placer en aquel único que puede satisfacerlo, nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos has creado para darnos cosas buenas.
Pero perdónanos todas las veces que esas cosas buenas han ocupado tu lugar, Señor. Permítenos poner en su justo lugar las cosas creadas y darte a ti toda la preeminencia, toda la gloria, toda la alabanza. Oh Señor, permítenos de verdad disfrutar del mayor de los placeres que eres tú mismo. No nos permitas entretenernos en cosas insatisfactorias que no podrán llenar nuestros anhelos. Permite que aquellos que están sedientos vengan a las aguas, Señor, hoy y puedan obtener plenitud de vida en Cristo. Gracias, oh Señor, por dar tu vida en el Calvario, por vivir para agradar al Padre, para que nosotros pudiésemos ser recibidos en Cristo. Oh Señor, gracias. En tu nombre